En un tranquilo pueblo de Ohio, Heather Christina Vogel, de 28 años, terminó su turno nocturno en la planta de Whirlpool y desapareció en la oscuridad de la mañana. Cuando nunca llegó a recoger a su hija, algo que jamás dejaba de hacer, cundió el pánico. Lo que comenzó como la búsqueda de una persona desaparecida se convirtió en un misterio escalofriante. Pronto, un descubrimiento impactante dentro de la cajuela de su auto revelaría un crimen brutal y una investigación profundamente defectuosa que señaló a un hombre inocente, mientras que el verdadero culpable vivía a solo minutos de distancia. Se necesitarían nuevos detectives, una nueva perspectiva y ciencia rigurosa para descubrir la verdad enterrada bajo la obsesión, la corrupción y las mentiras. Esta es la inquietante historia de una madre dedicada cuya vida fue arrebatada violentamente y del hombre peligroso que los investigadores debieron haber visto desde el principio. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Así que si te interesa el crimen real a la antigua, sin bots y sin mentiras, asegúrate de suscribirte. Es totalmente gratis y solo te avisa cuando publico nuevos casos. Heather Vogel nació en Rock Hill, Carolina del Sur, pero después su familia se mudó a Ohio y se establecieron allí. Ella asistió a la preparatoria Tiffin Columbian, de la cual se graduó en 2006. Heather también tenía una hija llamada Mackenzie, a quien dio a luz en 2010. No sabemos quién era el padre, si él sabía del embarazo o no, y si estaba presente en su vida o no. Simplemente no lo sabemos. Pero independientemente de eso, Heather era una mamá soltera muy feliz de una niña igual de adorable y amaba absolutamente a su pequeña familia. En el momento del caso, Heather en realidad trabajaba en Whirlpool en Clyde, condado de Sandusky. Era una fábrica enorme que producía cientos de miles de piezas para electrodomésticos, y a Heather le encantaba trabajar ahí. Pero también tenía sueños de algún día entrar al campo de la medicina. Poco después, quería convertirse en enfermera, así que en el momento del caso, Heather se había inscrito en algunos cursos de enfermería y avanzaba rápidamente hacia el trabajo de sus sueños. Pero mientras trabajaba en Whirlpool, algo llamó la atención de Heather. O mejor dicho, alguien. Era su compañera de trabajo en la fábrica de Whirlpool, Carmela Padillo. Apenas se conocieron, Heather se enamoró perdidamente de Carmela. Después de un tiempo, las dos salieron en algunas citas, y antes de darse cuenta, ya llevaban saliendo juntas alrededor de un año. Así que Heather estaba en un buen momento de su vida. Tenía trabajo, estaba en una relación, tenía una familia maravillosa, y estaba estudiando para convertirse en enfermera. Y también estaba cerca de lograr esa meta. Pero la buena vida de Heather estaba a punto de verse sacudida. Y en un giro muy repentino de los acontecimientos, su vida estaba a punto de tomar un rumbo muy, muy oscuro. Así que Heather y Carmela, después de un año de noviazgo, estaban a punto de romper. Y comprensiblemente, Heather se lo tomó muy mal. Carmela era el amor de Heather, y aunque no sabemos qué llevó a que terminaran, solo sabemos que fue extremadamente doloroso. Discutían constantemente hasta el punto en que se dijeron cosas que simplemente ya no podían retractarse. Todo esto en su mayoría surgió de la nada. Para quienes estaban fuera de su relación, parecía que todo estaba bien en un momento y al siguiente ya no lo estaba. Bueno, Heather tuvo que dejar su dolor a un lado, porque ahora también había reprobado uno de sus exámenes de enfermería. Esto significaba que tenía que volver a tomar la clase que reprobó, lo que a su vez significaba que no obtendría su licencia de enfermería y que gastaría aún más dinero, posponiendo su carrera soñada por mucho más tiempo. La vida realmente no dejaba de ponerle obstáculos a Heather. Las cosas se estaban desmoronando. ¿Y conoces esa sensación cuando las cosas simplemente no funcionan en tu vida profesional o privada y te golpea esa enorme dosis de desesperanza? Bueno, digamos que Heather estaba justo en ese punto durante ese tiempo, justo en medio de todo eso. No podía ver una salida, y a donde quiera que volteaba, su vida se sentía como un desastre. Pero Heather era más fuerte de lo que crees. Seguía de pie, sonriendo y yendo a trabajar porque, bueno, eso es lo que tienes que hacer cuando la vida te tumba. Simplemente te levantas y vuelves a empezar una y otra vez. Heather estaba enfrentando estos obstáculos, y a pesar de todo lo que había pasado, estaba emocionada por lo que la vida le tenía preparado. Pero no esperaba lo que sucedió después. Era el 9 de abril de 2015, y para Heather era un día de trabajo que estaba por terminar.
Y ese día, Heather salió del trabajo alrededor de las 6:00 a.m. y ya estaba lista para irse a casa. Ahora, Heather usualmente trabajaba en el turno nocturno y cuando llegaba a casa para irse a dormir, se despertaba justo a tiempo para recoger a su hija Mackenzie de la escuela esa tarde. Ese día en particular, Heather fue vista en las cámaras de seguridad saliendo de la planta Whirlpool Clyde alrededor de las 6:17 a.m. Nada parecía fuera de lo normal. Heather no parecía asustada, nadie sospechoso la seguía, pero pronto Heather no llegó a la escuela para recoger a Mackenzie. Esto era realmente extraño. Quiero decir, si hay algo que cualquiera podría decirte sobre Heather, es el hecho de que era una madre dedicada. Y sé que incluso las mamás necesitan un descanso a veces. Pero si Heather hizo algunos cambios y planes, entonces al menos le habría pedido a alguien de su familia que fuera a recoger a Mackenzie. Definitivamente, ella no habría dejado a su hija sola en la escuela sin decirle a alguien que no podría recogerla. Simplemente, eso no era propio de ella. Esto realmente preocupó a todos, y más tarde ese día, después de no poder contactar a Heather en todo el día, finalmente se reportó como desaparecida a la madre soltera de 28 años. La policía se puso a buscar a Heather y en menos de un día encontraron algo. Pero no sería nada bueno. Mira, el 10 de abril, solo un día después de que Heather desapareciera, encontraron su auto. Lo encontraron muy cerca de la planta de Whirlpool donde trabajaba y parecía abandonado. La policía, sinceramente, temía buscar dentro del auto porque, bueno, simplemente tenían un mal presentimiento. Pero los malos presentimientos no significan que puedas darte la vuelta e irte por otro lado, y los investigadores sabían lo que tenían que hacer. En cuanto se acercaron al auto, fue una situación de todos manos a la obra. Estaban revisando cada centímetro cuadrado de este vehículo, pero solo les tomó unos minutos encontrar lo que estaban buscando. Pero ciertamente no era lo que esperaban. Cuando abrieron la cajuela del vehículo, dentro yacía Heather, inconsciente, inmóvil y golpeada. Trágicamente no estaba respirando, pero aquí está el asunto. Heather se veía diferente. Su antes hermoso cabello largo estaba cortado, incluso parecía que lo habían destrozado. Estaba hecho de manera tan descuidada, y no hacía falta mucho para darse cuenta de que alguien lo había hecho con enojo y furia. Heather también llevaba puesta una camiseta de Mickey Mouse ridículamente grande, y cuando la policía levantó esa camiseta, notaron que había mucho más en este horrible ataque contra Heather. Era peor de lo que cualquiera esperaba. Y fue una escena tan brutal y horrible para la policía. Pero lo que realmente hizo que toda la situación fuera aún más escalofriante fue que la camiseta no tenía agujeros, lo cual uno pensaría que es extraño, considerando que fue atacada con un arma de fuego. Pero la policía pronto se dio cuenta de que probablemente Heather fue asesinada en otro lugar, y luego la pusieron en esta camiseta de Mickey Mouse después de los hechos. Esto era simplemente muy extraño. ¿Cuál sería el propósito de esto? Alguien se tomó su tiempo con Heather después de su muerte, y fue una escena realmente inquietante. Pero la pregunta más importante era, ¿quién le había hecho esto a Heather y por qué? El caso de Heather quedó a cargo de un detective llamado Sean O'Connell. Ahora, normalmente, si voy a mencionar el nombre de un detective, es para felicitarlo por lo que ha hecho o para reconocerle algún esfuerzo increíble que hizo para resolver un caso. Pero esa vez no es así. En la escena del crimen, los detectives intentaron tomar muestras de todo el auto en busca de evidencia de ADN y sí la encontraron en el cuerpo de Heather, específicamente en sus cutículas. Pero lo extraño es que no estoy seguro de cómo hicieron esto, porque los dedos de Heather no se encontraron con el resto de su cuerpo, pero, como haya sido, había ADN bajo sus cutículas. Este ADN se vuelve importante más adelante, así que solo recuerden eso por ahora. Un informe toxicológico también indicó que Heather tenía sustancias ilegales en su sistema, pero hablaremos más de eso después. Ahora, el detective Sean, el investigador principal en el caso de Heather, decidió hablar con personas en el área donde se encontró el auto de Heather. Fue encontrado en el complejo de apartamentos Somerton, y por lo que parece, Heather no tenía nada que hacer ahí. Pero Sean ya tenía a un sospechoso en la mira. Era otra madre soltera en el complejo de apartamentos. Su nombre era Kino Nabor. Tenía 25 años, y lo que la convertía en la principal sospechosa, o al menos en una persona de interés en el caso de Heather, y a los ojos de Sean, era el hecho de que, sospechosamente, y por coincidencia, tenía una camiseta de Mickey Mouse de gran tamaño, similar a la que se encontró en el cuerpo de Heather. Y B, un hombre llamado Omar Satchel estaba en el departamento de Quinona y ya había sido arrestado por Sean por cargos de posesión de armas de fuego e invasión de domicilio. Y C, Quinona había hecho algunas publicaciones crípticas en Facebook el mismo día que Heather desapareció.
Ahora, Sean había asociado a Omar con el robo de un arma de fuego, aparentemente la misma que se usó contra Heather, y también con la camioneta blanca que se vio entre la 1:30 a.m. y las 3 a.m., en la misma zona donde se encontró el auto de Heather. ¿Pero qué tanto de verdad había en estas asociaciones? No lo sabemos, todo era la intuición de Sean diciéndole esto. Sean también había arrestado previamente al novio de Kino y lo encarceló por 10 años por cargos relacionados con sustancias ilegales. Además, cuando la policía habló con Quinona, ella respondió sin mostrar emociones, como si no le importara en lo más mínimo. Así que Sean pensó que todo esto era sospechoso. Pero además, Sean conocía bien a estas personas y no confiaba en ellas. ¿Pero qué hay de la evidencia de ADN? Bueno, aquí es donde Sean pensó que su sentido arácnido era suficiente y que no necesitaba el ADN para, no sé, confirmar si las personas de las que sospecha son realmente los culpables o no. Así que cuando finalmente se analizó el ADN, no coincidía ni con Quinona, ni con Omar, ni con el otro tipo del que Sean sospechaba, llamado Cary Jeffrey. Ni siquiera el ADN del novio de Quinona coincidía con la evidencia encontrada en el cuerpo de Heather. Pero de todos modos, durante el siguiente año, Sean hizo de la vida de estas personas un infierno. La casa de Keenan fue allanada, fueron interrogados sin piedad, e incluso el público desaprobaba las acciones de Sean, porque fueran culpables o no. Todo esto parecía demasiado excesivo, cuando ni Sean ni su equipo tenían pruebas contra estas personas. Quiero decir, ni siquiera las pruebas de ADN coincidían con ellos. Ellos no eran los perpetradores, así de simple. Todo era una teoría de Sean sobre el arma de fuego y la camioneta estando vinculadas a Quinona y su banda. Pero Sean fue implacable. Quiero decir, una cosa es que el detective haga su trabajo, pero otra es acosar a la gente, especialmente a quienes ya se ha demostrado que son inocentes. Bueno, Sean tampoco era el mejor detective del vecindario. Tenía una reputación bastante mala por ser un detective pésimo, no seguía las pistas y simplemente se abría camino aplastando posibles teorías y pistas con sus propias ideas brillantes. Básicamente le encantaba señalar con el dedo a cualquiera que no le agradara y que le pareciera sospechoso. Le daba igual lo que dijera la ley. Así que puedes imaginarte que era un investigador maravilloso y el caso de Heather estaba en excelentes manos. Ni siquiera sé por qué le dieron el caso a este tipo en primer lugar, porque todo esto continuaría durante 2 años. Todo ese tiempo, la familia de Heather estaba devastada por su pérdida, suplicando respuestas, mientras Sean insistía en seguir buscando en el lugar equivocado. No hace falta decir que su caso estaba estancado y pasaría bastante tiempo antes de que los investigadores encontraran otra pista que finalmente haría avanzar este caso. Después de 2 años, nuevos detectives recibieron el caso de Heather y tuvieron que empezar desde cero. El mayor Nick Kostopoulos, el nuevo detective principal en el caso de Heather, fue un soplo de aire fresco, caído del cielo. Él era la persona que debió haber manejado el caso desde el principio. Primero, el detective Nick revisó todas las pistas anteriores y esta vez realmente descartó a las personas de interés usando pruebas de ADN, que es la manera correcta de hacer las cosas. Volvió a interrogar a Carmela, así como a otras personas cercanas a Heather, incluido su propio hermano, con quien Heather tuvo una muy fuerte discusión antes de su asesinato. Pero de nuevo, todos ellos fueron descartados como sospechosos. Luego, Nick revisó los movimientos de Heather a través de su teléfono, así como datos satelitales de Google, y para su sorpresa, encontró algo que Sean había pasado completamente por alto todos esos años atrás. El teléfono de Heather había emitido una señal cerca de un parque de casas rodantes que estaba a solo unos minutos de la fábrica de Whirlpool donde ella trabajaba. Esto era realmente extraño. ¿Con quién se estaba reuniendo Heather en ese parque de casas rodantes? Bueno, cuando la policía investigó un poco más, descubrieron que un hombre llamado Daniel Myers vivía ahí. Él trabajaba con Heather en esa misma planta de Whirlpool en Clyde. Además, él trabajó el mismo turno nocturno que Heather la noche en que ella desapareció. ¿Pero qué estaría haciendo Heather en la casa de este hombre? Especialmente cuando se suponía que debía ir a casa y dormir un poco para poder recoger a su hija más tarde. Bueno, los detectives estaban a punto de averiguarlo. Daniel fue llamado a la estación para una ronda de interrogatorios, y cuando los detectives le preguntaron si conocía a Heather, él dijo que sabía quién era Heather, pero que rara vez interactuaban. Daniel continuó diciendo que tal vez intercambiaba unas palabras con Heather cada 2 o 3 meses, más o menos. Pero cuando los detectives le pidieron una muestra de ADN, Daniel se negó de inmediato.
No es como si estuviera obligado a dar su muestra de ADN, pero esa duda y el hecho de que el teléfono de Heather se localizara cerca de su remolque fueron suficientes para que la policía obtuviera una orden de cateo. Bueno, consiguieron esa orden y, esta vez, no pudo negarse a proporcionar una muestra de ADN. Cuando se comparó con la que se encontró en el cuerpo de Heather, fue una 100%. El ADN de Daniel se encontró en el cuerpo de Heather. ¿Cuáles son las probabilidades? Daniel, un hombre que trabajaba con Heather pero no la conocía personalmente y rara vez siquiera hablaba con ella, tenía su ADN en su auto y en su cuerpo. Definitivamente había más en Daniel de lo que él estaba dejando ver. Cuando salieron los resultados, ya no hubo más espera. Honestamente, fue algo que la policía y los seres queridos de Heather esperaron durante mucho tiempo, quienes querían respuestas sobre por qué fue asesinada de manera tan horrible. Daniel Myers fue detenido de inmediato y fue acusado de asesinato agravado, asalto agravado, secuestro y manipulación de pruebas. Resultó que Daniel, de hecho, sabía mucho sobre Heather. En realidad, él estaba obsesionado con ella. De hecho, el día que Heather desapareció y nunca regresó a casa, se cree que Daniel encontró a Heather en un estado muy vulnerable. Ella acababa de reprobar su examen de licencia de enfermería y estaba al borde de una ruptura muy dolorosa con la primera mujer de la que realmente se había enamorado. Así que Daniel se aprovechó de esta situación y convenció a Heather de ir con él a su departamento para desahogarse sobre sus problemas. Pero eso no fue exactamente lo que pasó. Mira, cuando Daniel y Heather llegaron a su casa rodante y consumieron algunas sustancias ilegales para relajarse, fue entonces cuando Daniel se le insinuó a Heather. Heather, claramente no interesada en los hombres, mucho menos en Daniel, rechazó sus avances y en el proceso supuestamente se rió de él por siquiera intentar ligar con ella. Pero estas son solo sus palabras, así que si todo esto es verdad, no lo sabemos. E incluso si es cierto, no conocemos el contexto completo. Fue una risa amistosa como, «Ja, amigo, soy gay, ¿qué estás haciendo?» O lo estaba ridiculizando. Bueno, no importa porque fuera cual fuera la intención, Daniel no iba a dejarlo pasar, y literalmente se llenó de rabia. Daniel se abalanzó sobre Heather y tenía un solo objetivo en mente, acabar con Heather para siempre. Pero Heather se defendió. Luchó con todas sus fuerzas para intentar quitarse a Daniel de encima, pero no tuvo éxito. Sufrió muchas heridas defensivas en los brazos, pero Daniel no cedía. Al final, Daniel le hizo mucho daño a Heather y finalmente usó un arma de fuego para terminar el trabajo. Luego la desvistió, le puso esa camiseta enorme de Mickey Mouse y cargó el cuerpo de Heather en la cajuela de su propio auto, abandonándolo cerca de la planta de Whirlpool. Daniel literalmente asesinó a una mujer inocente solo porque ella no quiso corresponder a sus avances. Y también quiero hablar sobre esa risa que Daniel encontró tan burlona. Quiero aclarar que esto es solo lo que yo personalmente creo que sucedió. Heather no estaba buscando una relación. Es lo que su familia dijo una y otra vez. Yo personalmente creo que tal vez cuando Daniel se le insinuó a Heather, ella no sabía qué hacer y le dio esa risa incómoda de «Oye, no estoy interesada en ti», mientras levantaba las manos para impedir que Daniel hiciera lo que fuera que estaba a punto de hacer, esperando calmar la situación. Mucha gente se ríe nerviosamente durante momentos incómodos como este. Es una reacción muy común cuando rechazas los avances de alguien con una sonrisa o simplemente intentas quitarle importancia a una situación incómoda. Ahora, yo no estaba ahí para presenciar lo que pasó, pero simplemente no creo que Heather se haya reído en la cara de Daniel porque pensara que él era súper poco atractivo o algo así. Ella no era una persona mala. Heather estaba en un lugar extraño mentalmente, y lo último que necesitaba era que un tipo de mediana edad le estuviera coqueteando. Bueno, al final, Daniel Myers fue llevado a la corte, y si lo encontraban culpable, probablemente le darían la pena de muerte, lo que dejó al pobre Daniel temblando de miedo. Siempre lo digo, pero ¿qué pasa con los criminales, especialmente los asesinos, que no tienen ningún respeto por la vida de los demás? Pero cuando se trata de sus propias vidas, o sea, simplemente no lo entiendo. Pero al final, Daniel se declaró culpable de todos los cargos y no hubo juicio. En su sentencia, le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en febrero de 2019 como recompensa por cooperar con los detectives y fiscales. Él estaba sin emociones, estoico y completamente impasible, mientras que los seres queridos de Heather lloraban desconsoladamente cuando se leían los detalles en la corte. Y cuando fue el turno de Daniel de hablar, todo lo que dijo fue, «No tengo nada que decir». Pero aquí está lo más impactante. No se creía que el asesinato de Heather fuera su primer delito. Después de su arresto en el caso de Heather, alrededor de 10 mujeres se presentaron y le dijeron a la policía que Daniel era una basura humana que habitualmente se aprovechaba de mujeres inocentes y vulnerables.
Cuando registraron el remolque de Daniel, encontraron ropa interior de varias mujeres y videos inapropiados de Daniel con otras mujeres. Este hombre era literalmente escoria humana. Además, varias personas sospecharon de él cuando su entonces novia, Leigh Sauter, fue encontrada con una sola herida de bala en el pecho en ese remolque donde Daniel vivía en 2009. Leigh fue encontrada en su habitación con un arma de fuego justo a su lado. Irónicamente, ella también trabajaba en Whirlpool en ese momento, y aunque fue Daniel quien reportó su muerte a la policía, su hermana sospechó de Daniel desde el principio. Ella recalcó que su hermana nunca se acercaría a un arma de fuego porque las odiaba demasiado. Además, no pudo haber jalado el gatillo ella sola porque el arma era un rifle. Era un arma larga y simplemente parecía poco probable que ella eligiera este método específico para acabar con su propia vida. Incluso Daniel sabía que ellas despreciaban las armas de fuego, pero aún así había una en su casa. Daniel afirmaba que era para su protección, pero su hermana no lo creía así. El caso de Leigh se reabrió una vez más, porque los detectives creían que no se manejó como debía y que desde el principio debió tratarse como un homicidio. Pero al final, esa investigación no llegó a nada, y la muerte de Leigh fue oficialmente catalogada como un intento de quitarse la vida. Así que es muy posible, aunque no está comprobado, que Daniel pudo haberle quitado la vida a otras personas antes. E incluso si no lo ha hecho, al menos seguramente hizo miserables las vidas de las mujeres. Este hombre está, en serio, en el lugar perfecto ahora, tras las rejas y no en el mundo exterior, aterrorizando a mujeres y asesinándolas solo porque no le dan lo que quiere. Antes de que Daniel fuera sentenciado en el caso de Heather, alguien más debía presentarse en la corte, y era Sean O'Connell. Mira, durante 15 meses él estuvo tras 3 personas: Kinona Boer, Carrie Jeffrey y Omar Satchel. Sean estaba convencido de que estas 3 personas tenían algo que ver con el asesinato de Heather. Su teoría implicaba que Heather visitó a Kinona y a Carrie para conseguir sustancias ilegales. Y en ese fatídico día, el trío asesinó a Heather por dichas sustancias ilegales. ¿Y qué pruebas tenía? Absolutamente nada. Ni siquiera se molestó en decirle a la fiscalía que el ADN encontrado en el cuerpo de Heather no coincidía con ninguno del trío. Ni siquiera había revisado los registros telefónicos de Heather, algo que el detective Nick hizo de inmediato. Y para empeorar las cosas, cuando estaba a cargo del caso de Heather, los registros mostraron que en realidad recibió un correo electrónico de una mujer que trabajaba en Whirlpool, y ella le había dado información sobre un hombre que también trabajaba en Whirlpool y que podría haber sido responsable del asesinato de Heather. Y ese hombre era Daniel Myers. Mira, esta mujer también había sido blanco de Daniel. En el correo electrónico que le envió a Sean, dijo que él la atacó en su remolque, pero por suerte logró escapar y que el detective probablemente debería investigar eso. Esta mujer literalmente le dio a Sean información sobre Daniel en bandeja de plata. Si Sean hubiera podido dejar eso de lado por un segundo y dejar su obsesión de culpar a personas inocentes, entonces el caso de Heather se habría resuelto hace años. ¿Pero hizo eso? Bueno, obviamente no, como estoy seguro que ya sabes a estas alturas. Después de todo, Sean fue acusado de obstrucción de funciones oficiales, incumplimiento del deber, coacción, uso no autorizado de propiedad, manipulación de pruebas físicas y falsificación de registros. Este tipo tenía una larga lista de delitos graves. Pensar que esta persona manejó el caso de Heather es simplemente indignante. Pero al final, llegó a un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a solo 2 años de prisión en septiembre de 2018. 2 años. Cuando el juez le preguntó durante su juicio sobre el correo electrónico que la mujer le había enviado acerca de Daniel Myers, Sean afirmó que no era una persona experta en tecnología y negó siquiera haber recibido ese correo electrónico. La defensa de este hombre fue, literalmente, que no sabía cómo abrir correctamente su correo electrónico. En 2015, un detective principal no sabía cómo usar un correo electrónico. Claro. Bueno, afortunadamente Sean finalmente fue obligado a pagar por sus crímenes y obviamente perdió su trabajo, luego fue a prisión. Pero realmente no se ha mencionado qué le pasó después de eso. Simplemente se desvaneció en la oscuridad, donde pertenece. Después de que todo sucedió, creo que el resultado de este caso fue tan bueno como cualquiera podría haber esperado. Pero seguro que hubiera sido genial si hubiera llegado antes. Pero gracias a las acciones de un hombre y de un detective terrible, esta familia tuvo que sufrir la pérdida insoportable de una mujer inocente como Heather, y su sufrimiento se prolongó innecesariamente. Todo porque un hombre no pudo controlar su ego.
Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí y te gustó el video, asegúrate de darle like y considera suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Y si te encanta el programa y quieres ayudarnos, considera presionar el botón Unirme debajo del video y hazte miembro del canal. Te permite ver nuevos videos a veces días o semanas antes de que se publiquen para el público y es una excelente manera de apoyar el programa. Y hablando de eso, quería mandar un saludo a algunos nuevos miembros del canal esta semana, incluyendo a Joshua Froman, Soria, Mike Stevens, Kristen Britton y Colleen. Pero si no has tenido suficiente y quieres ver más historias de crímenes reales, checa este otro caso interesante que cubrí. Y no olvides que puedes conseguir una camiseta de historias de crímenes reales haciendo clic en el enlace debajo de este video, incluyendo nuestro diseño más reciente de Nunca es un maniquí. Pero con eso, mi nombre es Ty Notts. Gracias de nuevo por ver, y los veo en el próximo video.